Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este pequeño espacio hablaré sobre los orígenes del primer faraón y el primer estado en Egipto de la historia. Todo comienza en el Alto Egipto. Las poblaciones humanas que se distribuían junto al cauce del río Nilo conformaban una cultura llamada Nagada, por el lugar donde se descubrieron tumbas de esta cultura en 1892, dividida en tres épocas y con tres grandes centros urbanos: Nagada, Hieracómpolis y Abidos. Durante la etapa del Dinástico Temprano, la mayoría de habitantes de Egipto eran campesinos que vivían en poblados pequeños. La base de su economía no era otra que el cereal que podían cultivar gracias al Nilo, aunque tenían también animales como la cabra, la oveja, los bóvidos y los cerdos. De hecho, en el transcurso del cuarto milenio antes de Cristo, estos poblados se volvieron más dependientes aún del cultivo, tanto trigo como cebada. Los historiadores creen que al final de esta etapa se desarrollará una irrigación mediante estanques que permitirá ampliar el aprovechamiento de la tierra cultivable y producir cosechas más abundantes. Esto posibilitará a su vez poder alimentar a mayor población, lo que producirá un aumento demográfico. La inundación anual del Nilo proporcionaba la humedad justa en el momento preciso del año, que se situaba en julio y agosto, de tal manera que el trigo se podía cultivar en septiembre tras la retirada del agua. Además, las especies de trigo que se tenían en Egipto maduraban en invierno y se cosechaban antes del verano, cuando las altas temperaturas podían echar a perder los cultivos. El control del agua y los excedentes a nivel alimentario constituían una base muy buena para una incipiente civilización. La llanura inundable del Nilo era ubérrima y podía proporcionar con facilidad y eficacia todo lo que una población podía querer. Además de esto, que hizo florecer a las poblaciones situadas en el Alto Egipto, hay que tener en cuenta que durante la época Nagada I se empezó a desarrollar una importante artesanía en torno a la cerámica decorada y las estatuillas funerarias, pero también en torno a representaciones humanas de caza y guerreros victoriosos. Surgieron objetos de hueso y marfil como agujas, punzones y cucharas. La metalurgia no se desarrolla mucho con respecto a la prehistoria. Era esta una sociedad estructurada y diversa, con tendencia a la organización jerárquica. Sus edificios estaban construidos generalmente con mezcla de barro y madera, cañas y palmeras. En Nagada II se observa, aparte de un cambio y un desarrollo mayor de la cerámica, la aparición de la figura del barco en el arte figurativo, que no solo simboliza la riqueza del Nilo y todo lo que éste proporcionaba, sino también un vehículo que representaba a estatus social. Aquí las élites incipientes empezaban a distanciarse del resto de la población. Además, se desarrollaron de manera extraordinaria las técnicas del trabajo de la piedra. Tanto a lo largo del Nilo como en el desierto, trabajaban con caliza, alabastro, mármol, serpentina, basalto y otros elementos. El trabajo del cobre fue igual de importante, pues con él se fabricaban hachas, hojas, brazaletes y anillos. Luego llegarían el oro y la plata. La sociedad Nagada II estaba constituida, a la luz de estos avances, por una clase de artesanos especializados que estaban al servicio de las élites. Así, no solo podían dedicarse estos en exclusividad a la creación de objetos, sino que su trabajo atraía clientes y movimiento en lo que se refería al comercio. Todo el valle del Nilo, con la expansión de la cultura nagada desde el sur al norte, estaba ocupada por poblados que aprovechaban todos los recursos disponibles a su alrededor, incluidos la pesca y la caza de animales como el hipopótamo, la gacela y el león, aunque estos pasaron con el tiempo a ser exclusivos de la élite. Pero no hemos hablado de lo que sucedía en el Bajo Egipto, el delta del río Nilo. En el Bajo Egipto vivía una cultura diferente, la mahadiense. Esta cultura surge en la segunda mitad de la Nagada I y continúa hasta la Nagada II, cuando es absorbida por esta. La cultura mahadi vivía en casas excavadas en la roca, pero también en chozas ovaladas y en casas de planta rectangular. Era la encrucijada cultural entre el desierto occidental, el Oriente Próximo y los recién aparecidos poblados de la cultura nagada. Las ideas y la artesanía iban pasando por todos estos sitios, generando riqueza y difundiendo tecnología nueva. La cultura mahadi, de hecho, pasó de fabricar objetos de piedra a fabricarlos de metal. El uso del cobre, como en el Alto Egipto, fue también algo destacable. Su cultura
Era pastoral agrícola y sedentaria. Contaba con multitud de animales domesticados, entre los que se incluía el perro y el burro, que resultaba idóneo para transportar mercancías. Esta cultura también inició la senda de la progresiva estratificación. Con el paso del tiempo, eso sí, la influencia cultural y económica, debido a los intercambios entre la cultura Nagada y Mahadi, no fue lo único que sucedió. También se libraron batallas y hubo guerras entre el Alto y el Bajo Egipto. Se producen los primeros procesos de competencia y engrandecimiento de las entidades del Alto Egipto. El control de las materias primas exóticas y la aparición de productos de prestigio se convertirían en poderosos símbolos de posición social. Hay que tener en cuenta que el Alto Egipto era más rico en recursos que el Bajo Egipto, pues en él podía encontrarse oro y otros minerales que hemos mencionado en el punto anterior. De hecho, el nombre de Nagada significa ciudad de oro. Conforme los bienes agrícolas que proporcionaba el Nilo se hacían mayores, surgieron los bienes manufacturados y las personas dispuestas a comerciar con ellos, lo que los empujó a ir al norte, tanto en busca de intercambios como de establecerse en esas tierras. Esto podría haberse dado de forma pacífica, pero pronto se acabaría dando de forma violenta. Al control del comercio con otras partes del Mediterráneo se le debe sumar el desarrollo de nuevos barcos más grandes que podían controlar el Nilo en su totalidad y permitir a través de él el comercio a larga escala. La madera para fabricarlos, el cedro, llegaría del Líbano. A principios de Nagada III, la cultura material autóctona del Bajo Egipto había sido ya reemplazada por la Nagada. Es en esta etapa cuando el Alto Egipto se unifica a nivel político bajo un rey. Abidos era el principal centro de culto a la figura del rey ya muerto y Hieracómpolis, un importante centro de culto al dios Horus, símbolo del rey vivo. Es aquí donde entran en juego objetos como la paleta y la cabeza de maza de Narmer. Narmer es un rey que se cree que fue el primero en unificar el Alto y el Bajo Egipto y constituir la primera unidad política de Egipto en su historia. No conocemos exactamente qué batallas libró, pero se pueden extraer ciertos datos de los objetos mencionados. En la paleta de Narmer, por ejemplo, podemos descubrirle a él como figura principal con la corona del Alto Egipto sosteniendo una maza en alto frente a un enemigo derrotado al que está dando muerte. A su izquierda, un servidor que lleva sus sandalias. A la derecha, el símbolo del dios Horus, el halcón, saca una especie de cuerda de la nariz de otro enemigo. En la otra parte de la paleta destaca su figura con una corona que mezcla la del Alto Egipto y la del Bajo Egipto, lo que revela que es rey de ambas regiones. Además, podemos ver las cabezas del buey que representan a la diosa Hathor y su nombre inscrito entre ambas. Delante de él desfila un sacerdote con piel de leopardo seguido de 4 estandartes. Aún más adelante, una multitud de enemigos adicionales sin cabeza. Abajo, unos monstruos entrelazados, serpoparts, con cuerpo de leopardo y cuello y cabeza de serpiente. Significan la unión y armonía de las tierras. La cabeza de maza de Narmer, que también lleva su nombre inscrito, puede representar 3 cosas: o bien un desfile, o la presentación de una princesa, o la fiesta de la renovación real con presencia del rey con corona del Bajo Egipto y sentado en el interior de una capilla. Encima, la diosa Nekhbet en forma de buitre con las alas desplegadas en señal de protección divina. Debajo, 2 portadores de sombrillas reales. Arriba del todo, sin embargo, hombres con estandartes y a su izquierda una vaca y un ternero que representan a Hathor y Horus respectivamente. Su supuesto botín de guerra exageradamente grande sería de 120.000 cautivos, 400.000 bueyes y 1.422.000 cabras. Para entonces, el recién fundado estado controlaba gran parte del valle del Nilo, desde el delta hasta la primera catarata de Asuán, es decir, una distancia equivalente a más de 1.000 kilómetros a lo largo del río. La administración estatal se volvió mucho más elaborada y los nombres de los reyes de la primera dinastía aparecerían en sellos, vasijas y etiquetas. Además, para entonces existiría un sistema de impuestos a nivel general.
Narmer fundaría la ciudad de Memphis, que se convertiría en la capital del Reino de Egipto a 19 kilómetros al sur del Cairo, en la ribera occidental del Nilo. Pero aquí no acabó la acción de los primeros reyes. La incorporación de la Baja Nubia y una constante presencia en la península del Sinaí y el sur de Palestina serían sus próximos pasos. Todo esto no podría haberse dado sin un invento particular y muy poderoso que nació por estas fechas: la escritura. Un estado unificado y centralizado requería de escribas y artesanos que supieran escribir, que supieran comunicarse con efectividad. Los primeros signos jeroglíficos aparecieron en Nagada III o Dinastía Cero. El primero de todos, el Serek, un jeroglífico situado tanto en edificios como en museos estatales, representaba el nombre del rey junto al dios Horus, como lo que hemos visto en la paleta y en la cabeza de maza de Narmer. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo. La historia de Egipto es antiquísima y muy vasta. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.